Queridas amigas, amigos, bienvenidos todos a esta nueva semana de estudio alrededor de las ideas que pone la escuela sabática. Hoy traemos formación estelar. Si fuéramos el fútbol, seríamos el Miami Fútbol Club con Messi, recibiendo a Messi. Nos da mucho gusto poder tener la compañía del pastor Eusebio Lima. No voy a agarrar mucho tiempo, voy a permitir que él se presente, pero déjenme les cuento algo. Con Lima nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es más, desde antes que naciera su niña. Bueno, ahora su hija ya grande, ¿no? Les voy a soltar una historia súper. Era hace una vez un campamento del Club de Conquistadores donde estábamos como consejeros o visitantes, añadidos culturales, toda esta formación que aquí ven hoy, y nos pusimos a jugar Chubby Bunny. Sí. Y ese Chubby Bunny es poderme poner bombones en tu boca y decir Chubby Bunny sin que se te salga el bombón o te mueras de la risa o te ahogues. Juegos de millennials. Gracias a Dios nunca nos morimos ni nos broncoaspiramos. Lima, por favor, cuéntanos un poco más de ti. Estamos muy contentos de poder tenerte en verdad en favor de los buenos tiempos, de los tiempos en que trabajamos juntos en los clubes juveniles. Por favor, adelante. Sí, gracias. Solo para ampliar un poco la historia de Jenner, el campeón está aquí entre nosotros y es Enoch. Él era el máster, yo no sé de dónde, pero tenía la capacidad ardilla de hacer de sus mejillas una bodega amplia. Así es que felicidades, Enoch, por tus logros. Por tus logros. Bueno, soy Eusebio Lima, ya me conocen, más conocido como Lima. Soy pastor de la iglesia adventista desde hace 16 años ya, y últimamente estoy trabajando en el estado de Texas atendiendo 2 iglesias. Entonces, reencontrarme con estos caballeros es un privilegio. Cada uno de ellos podemos contar historias interminables del tiempo que pasamos juntos y de las buenas experiencias que tuvimos y la gran amistad que existe entre nosotros. Así es que, compañeros, es un privilegio estar aquí con ustedes. Lima, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de este diálogo que realizamos cada semana. Quiero invitarles a iniciar con el repaso, o más bien el estudio de esta lección de Escuela Sabática número 3 de Efesios para el 15 de julio del 2023, que lleva como título El poder del Jesús exaltado. Y el versículo de memoria a mí me gustó mucho, déjenme se los comparto en Efesios 1, 19 y 20, que dice: mediante el Espíritu Santo los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo, cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra de los cielos. Seguimos estudiando el capítulo 1 de Efesios. Hemos recordado que esta es una carta a un grupo de cristianos de Éfeso, en que estudiamos en las últimas 2 lecciones que habían tenido cuestionamientos acerca de su identidad como cristianos, de su propósito como cristianos. Y ahora lo que nos presenta esta semana la lección es una oración que hace Pablo dentro de su carta, una oración por estos cristianos, y desglosa un poquito, desenmaraña esta oración parte por parte durante cada día de la semana. Y yo quisiera traerles a ustedes para introducir y dar el guión hacia dónde hablar, que
En esta parte Pablo ora por una bendición para los creyentes. Dice que pide una bendición para que el Espíritu Santo les dé la percepción necesaria espiritual. ¿Qué les parece eso? ¿Cuál es lo que pedía Pablo por estos cristianos? Que tuvieran una percepción espiritual adecuada, para una mejor comprensión. ¿Qué opinan de esta parte? ¿A qué se refiere Pablo con que les dé esta percepción espiritual? Puro toque de balón, que inicie Bueno, el goleador. La pelota al 10. Al 10. Pásale la pelota al 10. oye, me acuerdo que una vez jugué de delantero y terminé metiendo gol en mi portería, no sé por qué, pero No. eso no te- Es interesante que el apóstol Pablo comienza hablando de esta manera porque la intención del apóstol Pablo es dejarle saber a la gente que, como lo dijeron ustedes o lo mencionaron en la semana pasada, está hablando a un contexto donde la gente está viviendo en una ciudad cosmopolita, donde existe influencia de todo tipo y donde me parece que fue el que mencionó la adoración, todos buscaban adorar a alguien, ¿no? Y Pablo está haciendo ese énfasis en esa oración para que la gente, los nuevos creyentes, pudieran visualizar a Jesús como el centro, ¿no? Y el centro de la adoración en ese sentido. Y por otro lado también la oportunidad de que le permitieran al ya conocido Espíritu Santo a que los guiara en ese proceso, ¿no? Por otro lado, si ustedes notan, la intención del apóstol Pablo es la misma intención en todas sus cartas en este punto de la oración, tanto Colosenses como Filipenses, particularmente Colosenses, que es una de mis cartas favoritas, el apóstol Pablo hace referencia a este mismo punto. Entonces, esa dimensión a la que Pablo menciona en su carta tiene como intención solamente recordarle a los fieles que ellos pueden dimensionar a Jesús tras la dirección del Espíritu Santo, dimensionarlo en todo su panorama, en todo su espectro, para que ellos puedan no solamente amarlo, aceptarlo, sino también entenderlo, ¿no? En esa dirección va el apóstol Pablo, por lo menos al principio. Fíjate que a mí me llama muchísimo la atención el uso de la palabra poder, ¿no? Tratando de pensar en el contexto en el que se escribió esta carta, recordar lo que significaba el poder del Imperio Romano. Tal vez en la historia de toda la humanidad no ha habido un poder político tan poderoso como el Imperio Romano. Y este poder se ejercía a través de la violencia. Es bien curioso cómo a la hora de que los historiadores muestran qué es lo que estaba sucediendo en el contexto del Imperio Romano, la postura del cristianismo primitivo marcaba ¿cómo decirlo?, un sentido contrario a las narrativas que existían en la cultura de aquel momento. Es decir, en aquel momento el poder estaba vinculado con la violencia, con la imposición, estaba vinculado con el o te alineas o mueres, ¿no? Y aparece acá una postura, una presentación del poder de Dios que viene orientado de una manera muy diferente, ¿no? Un poder que viene sustentado en la persona de Jesús, quien es la antítesis del poder violento, ¿no? Sino que es el poder que se ejerce a través del amor. En épocas del Imperio Romano, el emperador, el César, obligaba a las personas a reconocerlo como Señor, ¿no? Y cuando los primeros cristianos decían que Jesús era el Señor, era una postura totalmente revolucionaria, muy distinta a lo que a lo mejor hoy nos es como algo muy común, ¿no? A pensar en Jesús como el Señor, pero en aquel momento era una postura totalmente revolucionaria en donde se estaba haciendo como un statement, a ver, el Lima que habla mejor inglés, como un, ¿cómo Una decirlo en declaración español? oficial. Exacto, como una declaración de decir, a la hora de decir Jesús es el Señor, es estar diciendo hay poder en el amor, hay poder en el rendirnos, hay poder
en morir al yo para abrirnos a nuevas posibilidades, ¿no? Es una contranarrativa de lo que era el poder manifestado en el Imperio Romano, que tiene otras vías de acceso, ¿no? Y que se me hacen a mí particularmente vías sumamente, no solo hermosas para aquel momento, sino muy útiles también para nuestra vida hoy, en el aquí y ahora, ¿no? La vía en donde nosotros podemos acceder al poder a través del agradecimiento, a través no de la imposición de que alguien nos diga qué tenemos que hacer, sino de la guía que inspira algo como el Espíritu Santo, ¿no? En donde nos guía a tener ciertas percepciones espirituales, lo dice aquí la lección de lunes, que nos permite a tener una comprensión más profunda de Jesús, es decir, una comprensión más profunda de lo que es el amor, de lo que es la gracia, no solo conceptos como conceptos ideales, sino como conceptos concretos que podemos evidenciar en la vida de Jesús. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús y tratamos con ayuda del Espíritu Santo de comprenderla, estamos accediendo a un tipo de poder que es distinto al tipo de poder que nos manejaba el Imperio Romano y que creo que de alguna manera nos maneja el mundo contemporáneo. Varios autores comparan el Imperio Romano con la sociedad capitalista contemporánea al borde del colapso. Hay muchos estudiosos, filósofos, sociólogos que comparan el mundo contemporáneo en el que vivimos al borde del colapso con la etapa previa al colapso que tuvo el Imperio Romano. Qué importante, qué sanador, qué revelador el encontrar en esta epístola estas vías a de acceso a un poder diferente al que está planteado en la sociedad en la que nosotros vivimos, y que nos puede llevar a vivir de una manera distinta a como nos está invitando a vivir la sociedad en la que vivimos, que repito, se parece mucho a aquel imperio romano en decadencia que pues terminó por tronar, ¿no? Y creo que independientemente, ya la lección pasada nos dimos cuenta que todos tenemos ideas diferentes de lo que viene en el futuro para el mundo, o de cómo se va a caer el mundo, lo que sea, independientemente de eso, lo que sí es real es que nosotros estamos aquí, hoy y ahora en un contexto de un mundo resquebrajado al borde del colapso, que tiene formas de vida, que tiene formas de vincularse con el poder, a las que nosotros como cristianos deberíamos demostrar esta alternativa que nos ofrece Cristo. Sí, si me permiten añadir algo más, es bien interesante porque en el contexto de Pablo y la carta que envía, este, no olvidemos que la ciudad o la gente estaba viviendo eh, particularmente bajo la influencia de muchos dioses, ¿no? Y la complejidad de esas deidades que se adoraban. Pablo pretende decirle a la gente, miren, a través de este poder, que es el Espíritu Santo, quiero que conozcan a un Jesús que no es complicado, que es simple, que es sencillo y que ha hecho demasiado por ustedes. Lo interesante que presenta Pablo es que le deja saber a la gente que si realmente quieren conocer de Jesús, el único mecanismo, por lo menos lo que presenta la lección, es que el único mecanismo, o el único medio, o la única influencia que puede ayudarles a tener esa dimensión más amplia de Jesús y de lo que ha hecho por ellos es el Espíritu Santo. Lo que me gusta lo que me gusta y lo que me hace pensar en mí es el hecho de que la misma mecánica que presentó Pablo para los efesios es la misma que aplica para nosotros, porque en este mundo tan complejo en el que estamos, de ideas que van cambiando, existe el mismo proceso para conocer a Jesús en su plenitud, sigue siendo el mismo que Pablo presentó hace años cuando escribió esta carta, ¿no? Entonces, ahí quisiera dejarles algo ahí de repente para que discutan en algún momento o lo piensen. Um, si la influencia del Espíritu Santo, de ese poder que se otorga para poder conocer a Jesús, a un Jesús que no es complicado, eh, sigue accesible para nosotros. ¿Qué nos ha impedido de repente complicarnos más las cosas, ¿no? Mejor dicho, ¿qué ha provocado que nos compliquemos más las cosas? Si el mecanismo sigue siendo el mismo, ¿no? Si la fórmula sigue siendo la misma. ¿Qué de repente ha hecho en mí que me complique un poquito más la existencia en conocer a este Jesús tan sencillo, tan práctico, si el mecanismo sigue siendo el mismo?
Esta bola viene curva, ¿eh? Porque me parece que ahorita que estaban platicando, estaba pensando que cada vez que leo más sobre los Efesios aquí en esta lección, cada vez me identifico más en lo personal y como sociedad con los Efesios que describe Pablo, ¿no? Y creo que ustedes lo han puesto de una manera muy entendible. Lo que yo quisiera agregar son dos cosas. Uno, que parece ser que Pablo está empecinado en hacer, en hacer entender a los efesios que el punto de inflexión está en el saber ser y no tanto en el saber hacer, como lo diríamos en lenguaje muy de ahora, ¿no? Especialmente en el lenguaje educativo, ¿no? El tema de tratamos de formar por competencias, donde hay competencias de orden superior, donde son competencias del ser, ¿no? Estos de los valores y estas cosas, y el saber hacer, pues son competencias procedimentales que hay que aprender por la profesión que tenemos, ¿no? Sea cual sea. Pero no tienen sentido si no aprendemos a saber ser. Parece ser que Pablo está empecinado o está muy esforzado, muy invertido en transmitir o en convencer a los efesios. Saben que el secreto está en, en tener un conocimiento vivencial, un conocimiento relacional con el Cristo, ¿no? Y a través, y aquí Pablo presenta un elemento, ¿no? El Espíritu Santo, como una guía o un medio para conocer más profundamente al Cristo, a Jesús. Y no solo conocerlo, sino que este conocimiento llegue a ser tal que sea transformativo para el ser, ¿no? Y eventualmente, llegar a un punto en esa transformación donde somos liberados. No sé, pues somos liberados en distintos niveles, creo, de nosotros mismos, de nuestros propios demonios, pero también de los usos y costumbres de nuestra sociedad que capaz no nos están aportando y en un descuido, pues hasta de forma medio automática hemos adoptado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo viene a través de esta cascada de 3 niveles que parece que presenta en la escuela sabática esta semana, ¿no? Una actitud de conocer relacionalmente al Mesías y ser transformados por esto a través de la interacción con el Espíritu Santo. Una reacción de agradecimiento y adoración hacia Jesús y un momento en el que somos liberados, ¿no? Entonces, Lima preguntaba, ¿qué es lo que ha pasado? ¿En qué momento nos complicamos de más la existencia? Yo creo que en lo personal, o sea, que estos temas para mí son puro golpe abajo del cinturón, ¿no? Porque es mucho más fácil dominar el saber hacer. Es mucho más fácil dominar el saber hacer, ¿no? A tener tu lista tu checklist, pero es mucho más complejo cultivar el saber ser, ¿no? Porque el saber ser no tiene un checklist, el saber ser es enfrentarse al Mesías a través del Espíritu Santo y que el Mesías te ponga la luz o que Jesús te ponga la luz en ti y te veas cuál imperfecto somos, ¿no? Y esa imagen va a ser diferente para cada quien, pero va a ser imperfecta y hay que trabajarla, ¿no? Entonces puede ser que pues eso no sea eso no es romántico, eso es pura chamba, eso eso no tiene nada, o sea, eso no lo puedo cacarear en Facebook, bueno, ya nosotros somos millennials, ¿qué usa la chaviza ahora? El TikTok o TikTok. ya no lo puedo, ya no puedo hacer mis TikToks de cómo transformarme, cómo dejarme transformar por el Mesías, porque eso no vende, eso no da likes, ¿no? El saber hacer sí da likes en el TikTok de la religión. Entonces ahí empiezan a haber estas disonancias cognitivas que yo creo que ahí estaba Pablo bien invertido tratando de atacar estas disonancias con los efesios que para nosotros son bien actuales, ¿no? Bien vigentes. Déjame, perdón que les tome la palabra, pero
Y creo que el desafío en este contexto es porque lo que tenemos es lo que dominamos, y lo digo a título personal, lo que tengo es lo que domino, y como lo domino, y en el momento en el momento en que me confronto a través del Espíritu Santo con esa realidad que es el Cristo, entonces comienzo a perder control de lo que creo dominar. Y eso, en palabras sencillas, nos aterra. Nosotros somos los cinco, somos hombres de familia, o tenemos responsabilidades, y está claro que en el momento en que empezamos a perder el control de algunas cosas que nos dan cierta seguridad, comenzamos a buscar alternativas, y pueden ser cualquier cosa, o simplemente a ignorar. Eh, para mí sigue siendo la pregunta clave. Jesús es una experiencia práctica, sencilla, que con el pasar del tiempo nos la hemos complicado, y el Espíritu Santo es la herramienta que se dejó para que podamos movernos en ese proceso, al punto que podamos no solamente tener esa experiencia plena con Él, que no tiene que ver nada con subir videos como tú lo mencionaste, tiktokear en lo absoluto, sino más bien en una experiencia cotidiana que indiscutiblemente, como lo sabemos aquí, se va a reflejar de una manera u otra, ¿no? Pero me parece que el miedo a perder lo que conocemos, lo que tenemos, nos aterra, y nos pone en esta misma posición, ¿no? Pero es una nueva Sí, oportunidad que tenemos. muy de acuerdo. Creo que le pusiste nombre y apellido a mi golpe abajo del cinturón. El terror a perder el control. Híjole, qué fuerte. Inclusive yo que estoy, ¿cómo quieren verlo? Me dedico a esto, inclusive a mí también me pega, porque hay cosas que considero tener control sobre ellas, ¿no? Este, pero simplemente el dejarlas a un lado o soltarlas un poco para enfrentarme a una realidad que es Cristo, también puede provocar cierto terror, ¿no? No sé cuál sea la experiencia de los demás, pero por lo menos eso aplica para mí muy bien. Fíjense, amigos, que a mí me llama me llamó la atención en la cuestión del domingo, dice oración y acción de gracias. Creo que Pablo, cuando dice no ceso de dar gracias por ustedes, para mí el principio de la bendición es el agradecimiento. Y creo que es algo que también quería transmitirles, porque la oración que él hace, dice, los recuerdo en mis oraciones, era dándoles un ejemplo de una preocupación por ellos y renunciando a nuestro yo, porque generalmente uno tal vez está más acostumbrado a pedir uno, ¿no? Y se nos es complejo a veces preocuparnos en su totalidad por el otro, ¿no? Y aquí vemos a Pablo en esa ejemplificación de agradecer por ellos y de recordarlos cotidianamente, pues, por cada uno de ellos, ¿no? Entonces a mí me pareció muy interesante cómo arranca esta parte el apóstol Pablo con el agradecimiento principal. Quisiera agarrar un poquito lo que dijo Ronald y tratarlo de vincular con la pregunta que nos hacía Lima, ¿no? ¿Qué nos está deteniendo de tener esa relación con la deidad? ¿Qué nos está deteniendo de experimentar al Cristo resucitado en nuestras vidas? Repito, ¿no? Yo siempre tratando de pensar en las personas que a lo mejor ya no comparten del todo la fe y demás. O sea, ¿qué nos detiene de vivir una vida trascendente? Por tratar de manejarlo a ese nivel, ¿no? Concretamente, Pablo empieza a hacer un listado, ¿no? O establece un listado de cómo Cristo está sobre otros poderes. Y con esto nos está diciendo que al final es una guerra de poderes. Es decir, está por un lado el poder manifestado de Cristo a través del amor, de la gracia, a través de la entrega que manifestó en su propia vida al grado de llegar a la muerte, y de cómo esa entrega tuvo un poder superior al resto de los poderes con los que a nosotros los seres humanos nos gusta jugar a distintos niveles, porque a lo mejor, pues diría Jena, ¿no? Lo más fácil también no solo es hacer un checklist, sino también a veces lo más fácil es aventar la pelotita a alguien más, ¿no? Y decir, pues es que es culpa de la iglesia, ¿no? Y que ahí hay juegos de poder en donde pues por eso nos traen todos confundidos,
O echarle la culpa a la política, ¿no? Al sistema y decir, no, pues es que el sistema capitalista pues nos tiene muy entretenidos, pues buscando, nos ha envuelto en un sistema en donde pues tenemos que trabajar todo el tiempo y pues ya no da tiempo de ni siquiera leer la lección. Pero a mí me llama la atención en donde dice Efesios 1, dice Jesús es exaltado sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y ahí te digo, podemos aventar la pelotita a muchas personas, pero luego aparece también, dice, sobre todo nombre que se nombra. Y para mí, aunque en la lección aquí le dan una connotación distinta a la que yo quiero plasmar aquí creo que hay un planteamiento súper profundo que tiene que ver con la identidad que los seres humanos nos construimos. Yo soy Enoch, doctor en estudios humanísticos. O Jenner, yo soy doctor en datos y aparte médico, ¿no? O sea, todos Fíjate, estos nombres con campeón los de que a Chubby veces Bunny. nos... Anda, el campeón de Chubby Bunny. Todos estos nombres con los que en algún momento nosotros pretendemos construirnos poder. Y hablo aquí porque pues aquí ninguno es presidente de un país, ni de alguna situación a lo mejor que se preste para decir, bueno, alguien de aquí a lo mejor abusa del poder que tiene institucional, que no dudo que haya gente que lo haga, pero a veces lo hacemos con nosotros mismos, ¿no? O sea, en muchas ocasiones ponemos nuestro poder o queremos poner nuestro poder por encima del poder de Cristo. Y entonces ahí es donde entramos en la lucha que creo que Jenner menciona, en donde se viene un tema del ser, porque entonces yo tengo que en algún momento doblegar mi poder, el poder de mi propio nombre, de mis propias etiquetas, delante del poder de Cristo, que es el poder del amor y de la gracia, el amor que me conecta. Mis etiquetas me separan. A ver, yo soy Enoch, campeón de Chubby Bunny. Todos los demás no son. Yo soy Enoch, y empezamos con las etiquetas que nos van separando y nos van distanciando. Y a veces levantamos esos muros de poder que nos separan de las demás personas. Y eso creo yo, tratando de responder la pregunta que menciona Lima, ¿qué es lo que nos entorpece o que nos dificulta o nos hace complejo? Eh, lo que de alguna manera sería sencillo si simplemente doblegáramos nuestros nombres delante del nombre de Jesús. Repito, lo estoy hablando metafóricamente, ¿no? O sea, doblegáramos nuestros deseos de poder, nuestras pretensiones de poder delante del poder del amor y de la gracia que fue manifestado en Cristo a través de una vida muy concreta y específica, y lo conecto con lo que dijo Jenner, perdón, lo que dijo Ronald, porque en el momento en el que nosotros empezamos a vivir de una manera distinta, empezamos a vivir bajo el ejemplo de Jesús, empezamos a vivir bajo el poder del amor y de la gracia, entonces ya inclusive mis oraciones no se dedican solamente a pedir, sino a agradecer. ¿Por qué? Porque yo pido en función de lo que de lo que mi poder quiere, pero agradezco en función del poder que reconozco de lo que Dios hace por mí. Y entonces mencionaba Ronald también el tema de decir, bueno, pido por mis hermanos. Cuando yo pido para mí mismo, estoy pidiendo para mi poder. Cuando pido para mis hermanos, estoy pidiendo desde el amor y la gracia, que es el poder de Cristo. Son diferencias que pudieran parecer sutiles o sencillas, pero que de fondo o que de fondo tienen una postura totalmente opuesta respecto a la manifestación del ser. Por un lado, la manifestación del ser en donde es mi poder el que yo quiero que se ejerza y entonces yo pido a Dios que las cosas sean como yo quiero que sean, incluso, y atención, hablo por mí, ¿no? O sea, son cosas con las que yo lucho. Me enojo con Dios cuando las cosas no son como suceden, como mi poder quiere que sean. Y entonces, antes de agradecer, estoy pidiendo o incluso a veces hasta reclamando, ¿no? Y a veces ni me acuerdo de pedir por mis hermanos o por la gente que a veces sé que está pasando por situaciones que son incluso más complejas que las mías, pero no, yo estoy en lo mío, ¿no? Entonces, creo que tratando de atender el planteamiento que nos hacía Lima, hay una lucha de poderes. Y repito, lo más fácil es decir que pues sí, que es un poder cósmico acá, o que una iglesia o la otra, o que el pastor o no, o que la junta directiva, o que hay un pleito aquí, que el hermanito es el culpable.
Lo más complicado es lo que dice Gena, ¿no? Reconocer en qué momento estoy ejerciendo mi poder o tratando de levantar mi poder, mis paredes, mis etiquetas, mis ideas de merecimiento, eh, versus doblegarnos al hecho de reconocer que el poder de Cristo tendría que estar por encima de mi propia autonomía, de mis propias etiquetas, de mis ideas de supremacía, de mis nombres, de mis etiquetas. Hasta ahí mi comentario y quedamos que íbamos a dar 2 cada quien, entonces, con esto, cierro. Pues, ¿cómo podemos reconocer esa inmensidad del poder de Dios? Ah, ¿Cuál era, en qué forma podemos medirlo para entonces saber qué es el poder ganador? ¿En qué forma lo medimos? Yo creo que esto tiene componentes místicos. Que no se me agüite aquí el Pastor Lima, ¿verdad? Pero Dale. y tiene también, dos cosas que capaz intuitivamente no vayan justas, pero creo que tiene componentes místicos y dos, creo que tiene, que creo que estos son asuntos de disciplina personal. Tiene que haber, me parece, una disciplina personal diaria o la construcción de hábitos diarios a los que yo me, me discipline a seguir todos los días. Porque esto es antinatural. Esto que decía, ¿no? Separarse o elegir cultivar desde lo que no es mi poder, lo que no alimenta mi poder, privilegiar el, uh, el poner la mirada en Jesús. Eso es antinatural. Entonces, si eso es así, debe existir una serie de disciplinas que podamos practicar todos los días, aunque no sintamos como que queremos practicarlas, aunque no nos sintamos de buenos ánimos, aunque nada, ¿no? Y aquí lo quiero conectar con esto que pareciera un tanto místico. En Efesios capítulo 1, versículo 18 al 20, la lección lo menciona estos versículos, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Pablo hablándole a los efesios. Qué interesante. Que les inunde, pido que les inunde de luz el corazón para entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia, son la rica y gloriosa herencia del Mesías. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. Me hizo pensar mucho en lo que no estaba diciendo hace un momento, ¿no? Pablo escribiéndole a los efesios. De nuevo, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Entonces, dos cosas pido. Que el Espíritu Santo inunde su corazón con luz, y ahí él va el componente místico, con luz, entendamos lo que gustemos entender por esa frase de luz. Y dos, no solo eso, sino que entendamos la increíble grandeza del poder de Dios, ¿no? Y si logramos eso, hay que encontrar las disciplinas necesarias para que podamos todos los días, aunque emocionalmente no sintamos como que ese día queremos, y que no cometamos el trágico error de elegir vivir por emociones, ¿no? Sino por disciplinas que nos puedan ayudar a mantener nuestro corazón constantemente abierto a la luz que Dios da, o a la presencia a través del Espíritu Santo. Y dos, para que al suceder esto, podamos contemplar el poder inmensurable de Dios. Y entonces decir, ay Dios mío, bueno, lo digo desde mi experiencia, ¿no? No sé si lo vivan así todos, pero ay Dios mío,
¿cuánto poder tienes? No, échame la mano. No sé cómo, tengo un problema en el trabajo, no sé cómo atacar este problema. ¿Cómo lo hago desde el paradigma del cristiano que te sigue? ¿Cómo lo puedo hacer desde el paradigma de un Efesios o un habitante de Éfeso interesado en seguirte? ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Me puedes poner luz? Porque la verdad no veo nada, ¿no? Me parece muy, muy actual, muy vigente este mensaje, por lo menos esta semana. Pero bueno, hasta ahí mi reporte. Yo ya no quería hablar, pero voy a hacer un comentario así súper rápido, ¿no? O sea, ya se mencionó, pero con lo que acaba de mencionar Jenner, la importancia del Espíritu Santo, ¿no? De verdad, para mí es un elemento fundamental sobre el cual deberíamos de estudiar más, sobre el cual quisiera creer que pudiéramos experimentar más. Y aquí a lo mejor Lima dirá, bueno, pues, ¿qué será que nos está complicando tanto a lo mejor sentir esa guía del Espíritu Santo? ¿Cómo? A lo mejor eso que Jenner levanta como pregunta o como cuestionamiento, de decir, esa luz, ¿de dónde viene o qué es o cómo viene? Bueno, yo lo interpretaría como esa guía, ¿no? Que menciona la lección, como esa percepción espiritual que el Espíritu Santo nos va ofreciendo para poder ir caminando en estas dificultades reales, ¿no? O sea, porque pues, podemos decir, idealmente no debería ser complicado, pero la realidad es que para la mayoría, no sé si a lo mejor Lima ahí nos dirá si a los pastores a lo mejor cuando los gradúan se les empieza a hacer más fácil o algo, pero para acá la gente del pueblo es duro, ¿no? Es difícil ese proceso y bueno, quiero entender yo que ahí el Espíritu Santo ayuda, ¿no? Pero bueno, ojalá que aprendamos durante el resto de la lección cómo nos puede ayudar más, ¿no? Porque de entrada yo sí ando pedaleando ahí bajo. No, es que, miren, es bien interesante. Pablo hace que lo complicado parezca sencillo, porque la misma experiencia de Pablo refleja lo que ustedes y yo estamos experimentando de vez en cuando o lo que fue presentado hace un momento. Porque Pablo tenía conocimiento, nosotros tenemos el conocimiento. Pablo tenía el trasfondo, nosotros tenemos el trasfondo. Pablo tenía las credenciales, tenemos las credenciales. O sea, estamos en la misma condición que Pablo. Tal vez lo que puede hacer efectivo en nosotros esa posibilidad es simplemente no seguir complicando lo que es sencillo. Y entiéndase como entiendas esta expresión de la siguiente manera. El simple hecho es el clásico ejemplo que se da muchas veces. Aquí está un regalito para ti, lo único que tienes que hacer con él es aceptarlo. Ahora, con esto quiero ir a lo que dijo Jenner hace un momento. Sí se necesitan disciplinas, sí. Y yo les puedo decir a título personal, hay días hay tantas cosas que abruman el ser, que lo último que estás pensando es que lo último que quieres hacer o lo último que tienes intención de hacer es arrodillarte o elevar un pensamiento a Dios. Pero en el fondo sabes que aun cuando la respuesta no venga en el momento o en la forma como tú quieres, hay un elemento clave que nunca falla y es la paz. O sea, me agrada mucho esta experiencia cuando estoy en el conflicto, en el estrés de situaciones que no puedo controlar y que me están queriendo consumir. Simplemente voy a lo básico, a Biblia 101 y entonces, ¿qué es? Aquí está lo que tengo, dame lo que tienes, o sea, te entrego mi problema, dame la paz y listo. Me parece que en todo este proceso podríamos nosotros intentar dejar de hacer las cosas complicadas para hacerlas más sencillas. El versículo que presentó Jenner y en la versión que lo presentó Jenner, el versículo 18 y 19, nos ponen frente a nosotros la enorme posibilidad de hacer que el Espíritu Santo se convierta en la herramienta que todos necesitamos. Ahora voy a decirles otra cosa más. ¿Cómo
No es que no haya nada de malo en que a veces nos sintamos así. Mejor dicho, podría entenderse como algo natural, que a veces nos sintamos abrumados y sin ganas de, pero Henner lo mencionó hace rato, es antinatural el buscar a Dios, eso lo entendemos claramente. La ventaja es que no estamos solos. Ahí, a través de lo que dijo Ronald de la adoración, eso es valiosísimo. Pónganse un canto que les gusta aun cuando están enojados, tristes o abrumados, y casi en automático van a empezar a pensarlo o a cantarlo, porque la adoración nos ayuda. Pongámonos a leer, a estudiar y comenzamos a trabajar en ese asunto. La parte práctica es muy útil, la parte mística, como lo mencionó Jenner, es valiosísima. La luz, si quieren verlo como yo lo veo a través de la influencia positiva del Espíritu Santo, creo que ahí tenemos la fórmula que nos puede ayudar a sobrellevar esta situación. Al final, y con esto cierro, es que no estamos muy lejos de los efesios, ¿eh? Si lo vemos de una manera objetiva o práctica o sencilla, estamos muy similar a ellos, pero lo bueno es que esta carta sigue siendo aplicable para nosotros y eso, eso debería provocar en nosotros alivio. Por lo menos a mí eso ha provocado esta semana, ¿no? Así es que me agrada el saber que no estoy solo. Y la última parte de la lección dice que Jesús está sobre todas las cosas, inclusive sobre las dificultades, inclusive sobre la misma iglesia, ¿no? Así es que al final de cuentas Él es el que controla todos esos movimientos o deja que sucedan ciertas cosas porque al final de cuentas Él sigue teniendo control. Sí, yo creo que podemos ir terminando con conclusiones de cada uno si gustan, pero coincido perfectamente con lo que Lima nos ha expresado ahora. Am, Al final, la lección creo que hace énfasis también en el tema de la esperanza que tenemos en Él. Y no sé si quisieran dar algún comentario acerca de la esperanza y cómo eso nos ayuda como cristianos a mantenernos ah, en una línea de trascendencia, como dice Enoch, o algo, un término actual. ¿A qué se refiere con la esperanza y cómo eso puede darnos a interactuar con los demás y ser trascendentes en esa interacción? Fíjate que me gustaría comentar un poco antes de eso de la esperanza que ahí el comentario de Lima, hombre. Hay una parte de la lección donde menciona orar sin cesar. Hablaban acerca de las claves, ¿no? Acerca de cómo el apóstol Pablo transmitía, ¿no? Y aquí en esta parte de orar sin cesar, habla acerca orar sin cesar, pues no es desde el aspecto literal de estar de rodillas, ¿no? O sea, es desde el aspecto del relacionamiento, que creo que el mayor ejemplo que tenemos fue Jesús aquí en la tierra, ¿no? Esa parte de comunión lo llevó a ese momento donde, pues como mencionaba, ¿no? Renunció a su voluntad de poder, porque hubo un momento donde él pudo haber renunciado a la muerte como tal, y todavía platicó con su padre diciendo, o sea, ¿sabes qué? Pues renuncio a lo mío, a mí yo, y que se haga tu voluntad. Ahora, es cómo llegó a ese punto con el relacionamiento que tuvo con su padre. Entonces, orar sin cesar es eso, es el relacionamiento cotidiano, diario que podemos tener con la divinidad. Y es ahí en ese proceso donde creo que el apóstol Pablo nos da a entender que es la manera en que vamos a ir eh, restando ese yo de nosotros para poder entonces vivir en lo que en la parte de la lección comenta el último, donde el poder del amor ha vencido. Creo que para mí eso fue algo muy, muy bonito haber leído y cómo el autor de esta lección me gustó cómo lo enfatizó en esa parte. Hablando de la esperanza, me parece que el apóstol Pablo nos le deja claro a la iglesia que Dios nos ofrece una esperanza sobre qué? Bueno, sobre la victoria, sobre aquellas cosas que ya presentamos, ¿no? Lo que nos retiene, nos mantiene atados. Eh,
pueden ser cosas espirituales, sobrenaturales, aquellas cosas que no podemos controlar o no podemos ni siquiera ver a plenitud. O pueden ser aquellas cosas que nosotros mismos tenemos que de repente nos controlan. Si estamos conscientes de que Cristo Jesús está sobre todas esas cosas, la promesa que veo aquí es que al Él estar sobre todas las cosas y al yo permitirme ser guiado por Él, en algún punto seremos victoriosos, ¿no? Aquí todos estamos en la lucha, todos de diferentes maneras. Lo que para mí representa una dificultad o un desafío, no tiene que ser un desafío para cualquiera de ustedes. Y lo que para ustedes puede ser un desafío, para mí puede ser algo inverosímil. Sin embargo, no se trata de eso, se trata de que en la cancha en la que cada quien está jugando, la victoria está asegurada solamente, según el apóstol Pablo, Efesios 1, 22 y 23 es claro, está asegurada simplemente a través de la victoria que Cristo ya tuvo. Pero aquí hay un elemento clave, y el elemento es que a menos que aceptemos a Cristo, esa victoria no se va a llevar a cabo. ¿Qué implica aceptar a Cristo? Bueno, cada quien tiene su experiencia, pero una cosa es cierta, esa victoria a la que tanto aspiramos no podrá realizarse, a menos, a menos que antepongamos a Cristo por encima de nuestros propios intereses, por más buenos que sean, por más aspiracionales, por más idealistas, por más productivos que pudieran ser. Y repito lo que mencioné al principio, ese es el conflicto, porque nos cuesta mucho dejar lo que nos gusta, lo que creemos tener seguro, pero voy a leer este pedacito que quise reservar al final. Dice, el poder de Dios manifestado en la resurrección de Cristo y en su exaltación sobre el poder cósmico se ha activado para la iglesia. Y cuando digo iglesia me refiero a nosotros, ¿no? Dios nos dio a nosotros, voy a decirlo de esta manera, Dios nos dio a nosotros al Cristo victorioso. Y nosotros podemos estar tan unidos a Él que ahora nos convertimos en su cuerpo. Y ustedes y yo sabemos, una vez unidos a Él, el éxito está garantizado. Eso no significa que en el proceso no tengamos uno que otro golpecito por ahí, pero el éxito está garantizado. Tal vez con esto termino, tal vez lo que nos corresponda ahora es simplemente tomar ese regalo, apropiárnoslos y disfrutarlo. Tan sencillo como eso. Así que yo les animo, y no puedo irme ahora me voy a poner mi sombrerito de pastor. Creo que ahora yo les animo a ustedes, mis buenos amigos, a que tomemos eso, lo apropiemos y simplemente lo disfrutemos. En la medida que lo hagamos, nuestra vida tomará un rumbo un poco más efectivo. No digo que esté mal nuestra vida ahora mismo, sino que tendrá un sentido con más dirección, si lo quieren ver así. Así es que creo que el apóstol Pablo sí hizo lo que nos quiso decir. Pues muchas gracias, Lima, con tu participación en este podcast, pero creo que has enriquecido mucho la discusión, el diálogo. Creo que Jenner, Ronald, Enoch, todos han compartido excelentes comentarios, y esperemos que así como a nosotros, para ustedes esto sea una forma de encontrarse nuevamente con Cristo y con su amor. Entonces les animamos a seguir leyendo, estudiando, comentando, platicando con sus amigos acerca de lo que encuentran en la Biblia y cómo eso les ayuda a seguir creciendo. Yo espero que nos veamos nuevamente la siguiente semana para un nuevo episodio, y pronto espero, ojalá que tengamos una reunión ahí con Lima. Ojalá que sea posible una reunión de los amigos del Club de Conquistadores, ¿verdad? Cuando éramos aprendices de consejeros, y Lima era nuestro consejero y nos ayudaba con nuestras primeras experiencias en el Club de Conquistadores. Oye, ya les dijiste que soy más viejo que ustedes.
No tanto, no tanto. No, pues descuélguense para acá y ya sabes, hasta unos taquitos nos aventamos. Eso es todo. Ya con eso, Jenner ya está convencido. Sí. El oír el otro. No, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que yo los he estado siguiendo. Discuto mucho con Eunice lo que escucho con ustedes y ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. A ver si en algún momento volvemos a coincidir y será para mí un placer. Finalmente, para eso estamos, para compartir vivencias, momentos y nuestras experiencias en esto que nos gusta mucho, que es la vida cristiana. Gracias, Lima. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.